Y el histórico Franz Beckenbauer ha fallecido este lunes a sus 78 años de edad. El Kaiser, campeón del mundo en el 74 como jugador, en el 90 como seleccionador. También fue 3 veces campeón de la antigua Copa de Europa con el Bayern Múnich y una Eurocopa con Alemania. Ganador, además, de 2 balones de oro en 1972 y 1976. Uno de los máximos referentes del fútbol alemán y mundial. Descanse en paz. Franz Beckenbauer, que fue capitán de esa selección alemana, lo mencionamos en el 74, una de solo 3 personas que lograron ganar el Mundial como jugadores y como entrenadores, el referente histórico del Bayern, donde jugó 14 temporadas con los bávaros. Con nosotros en esta edición de SportsCenter, Alex Pareja, para hablar de esta noticia. Hace apenas unos días era Mario Lobo Zagallo, otro de los que fue campeón del mundo jugando y dirigiendo, y ahora es Alex, Franz Beckenbauer. ¿Dónde hay que colocar en la historia del fútbol al alemán recién fallecido? ¿Cómo estás, Ricardo? Le envío también un abrazo enorme a Caro. Pues es uno de los padres del fútbol moderno, junto con Pelé y junto con Johan Cruyff. Es ese tipo de futbolistas que nos acompañó a todos en el tránsito del blanco y negro al color, pero no solamente de eso, sino en modernizar el fútbol, y él lo hizo a partir de revolucionar su posición. Él era un centrocampista muy elegante que se vio metido en el centro de la defensa y lo aprovechó para darle la vuelta a esa posición como un calcetín. Es tal su influencia que cuando uno dice eres un Beckenbauer, ya sabes exactamente a lo que se refiere, a un central elegante, limpio, que saca la pelota con la cabeza levantada, que siempre encuentra ventajas en los rivales, y era una figura que no existía, porque hasta la llegada de Beckenbauer, los centrales eran únicamente tipos de 2 metros de alto, y especialmente en Alemania, y 2 metros de ancho, que se dedicaban a repartir y a enviar balonazos por arriba. Y Beckenbauer lo que hizo fue dignificar el oficio de defensa y enseñarle a la gente que para ser defensor no solamente tienes que pegar, que también tienes que utilizar la cabeza. Es el padre de la posición moderna de central. Sin él no existe Maldini, sin él no existe Baresi, sin él no existe Gerard Piqué, por ejemplo. Es una línea que empieza con él. Ya, apodado como el Kaiser, que era una especie de máximo honor, ¿no? Por lo que puede significar o cómo puede traducirse el nickname de Franz Beckenbauer. Te iba a preguntar si era un changemaker, un revolucionario del fútbol, pero un poco ya nos los has contestado, ¿no? Con la primera. Sí. Él lo que hizo fue revolucionar el fútbol. Lo revolucionan a la vez, cada uno en sus respectivas posiciones y con sus respectivos roles también como superestrellas: Pelé, Johan Cruyff y Beckenbauer. Y no es casualidad que los 3 tuvieran una muy buena relación, especialmente Pelé y Beckenbauer se llevaban muy bien, que fueron compañeros también en el New York Cosmos. Él lo que hizo fue cambiar el fútbol y hacerle ver a la gente que el fútbol era más que tipos atléticamente muy preparados pero con muy poco conocimiento. Franz Beckenbauer lo que hizo fue meter el cerebro en los pies de los defensores y enseñarles que no solamente tenían que dedicarse a destruir, sino que el defensor podía ser el primer atacante, y además con una clase, con una elegancia. Lo que hizo fue eso, fue abrir el camino para que después de él pues llegaran los Baresis, los Maldinis, los Piqués. Cualquier defensor ahora mismo que sea de estos de sacar la pelota limpia, de levantar la cabeza, de mirar tal, viene única y exclusivamente de la línea genealógica de Franz Beckenbauer. Es así de simple. En México se ha asociado la figura de Rafa Márquez y apodado igualmente en algunos momentos con esa igualmente. Por ejemplo, de Franz Beckenbauer. Veíamos, y mientras vas hablando, Alex, salen un montón de imágenes de uno de los grandes íconos del fútbol mundial. Pero te pregunto por cuál sería la imagen más icónica o más representativa de Beckenbauer. Yo tengo la de la clavícula en el Mundial del 70, en el partido del siglo, pero no sé si hay alguna más. No, para mí es esa, porque es que encima de eso era un defensa diferente, porque utilizaba más la cabeza que el físico, pero también arriesgó el físico para su país. Era un ejemplo de sacrificio, y para mí la imagen icónica es esa, obviamente. También levantando, la que estamos viendo ahora, levantando la Copa del Mundo. También, como decías tú, fue junto con Zagallo y con Deschamps, que es el único que queda vivo ahora, que ha sido capaz de ganar la Copa como entrenador y como jugador, pero su huella como entrenador, igual que puede emparentarse, por ejemplo, con Johan Cruyff, no fue tan profunda, porque no se dedicó a revolucionar el fútbol como sí que lo hizo desde su posición. Él como entrenador, la verdad que fue bastante pragmático, pero eso sí, tuvo un desempeño prácticamente impoluto. Llegó a la final del 86 y ganó la del año 90, y además también
introduciendo cambios, porque por ejemplo no era nada habitual ver en Alemania en los años 90 a un delantero como Pierre Litzbarski, que medía 1,70 m rascadito y que era pues de lo mejor que tenía Alemania. Sin la figura de Franz Beckenbauer en el banco, pues no se hubiera producido. Y la elegancia. Franz Beckenbauer fue un caballero no solamente en las canchas, sino como entrenador y también como dirigente. Su último gran éxito fue acercar o llevar el Mundial de 2006 a Alemania. Correcto. Aunque eso sí, acabó con una historia salpicada, con una posible escándalo de corrupciones que se va a acabar quedando en la memoria, ¿no? Pero no empaña la figura legendaria de Beckenbauer en esas tres facetas: como futbolista revolucionario en una posición que estaba muy dejada, que nadie se fijaba, después como entrenador llevando a Alemania a ser la famosa frase de Lineker de los 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes, y después como dirigente poniendo los cimientos de lo que tiene que ser el dirigente de un club moderno en el Bayern de Múnich y también en la Federación Alemana. Me leíste un poco la pregunta en esta última que te quería hacer, porque te iba a preguntar por Beckenbauer primero, futbolista, técnico o directivo, porque has repasado ya sus tres facetas. ¿Dejaríamos en el tercer escalón la de técnico? ¿Fue mejor directivo que entrenador? Para dejar claro que lo más importante que tuvo fue dentro de la cancha. Sí, lo más importante fue dentro de la cancha, pero esa elegancia también que llevaba él inherente a su persona y que hacía eso, que los propios futbolistas que jugaban de centrales quisieran parecerse a él e intentaran esa evolución. Esa fue su principal aportación. Después, como director técnico, ha tenido pues eso, la fiabilidad de llegar a 2 finales de una Copa del Mundo, que eso lo dice muy poca gente. Además, también tuvo mucho amor por el Bayern de Múnich, porque él se puso 2 veces como apagafuegos, como técnico interino cuando las cosas no iban bien. Una de ellas, precisamente, ahí también se tropieza con Johan Cruyff, elimina al Barça de Cruyff de las semifinales de la Copa de la UEFA y acaba perdiendo aquella final contra el Girondins de Burdeos, de Zinedine Zidane, sin ir más lejos. Todo está muy, muy enlazado. Pero seguramente como director técnico, como entrenador, es la figura de la que menos destaca, porque después como directivo es lo que te decía, supo modernizar al Bayern de Múnich, supo hacerlo un equipo que combina muy bien, un club que combina muy bien la tradición y sus raíces y su conexión con la grada y con su territorio, con ser el mayor transatlántico que tiene el fútbol alemán, y esa también es otra de sus virtudes, ¿no? No solamente ser capaz de hacer todo esto, sino hacerlo con muy poca importancia, dándose muy poca importancia a sí mismo y haciéndolo siempre desde la discreción y desde el respeto y la elegancia, que es lo que básicamente define la figura de Franz Beckenbauer. Abrazo, Alex, como siempre un placer, aunque tenga que ser a veces para hablar de estos temas tristes para el fútbol. Abrazo, amigos. Descanse entonces en paz. El Kaiser, Franz Beckenbauer, fallecido hoy a los 78 años.